próximo domingo 4 será el prereferéndum para derogar la ley integral para personas trans. Es una instancia que no es obligatoria, por lo que si no querés votar, no tenés que ir. Pero de todas formas, no habrán espectáculos públicos y rige veda alcohólica desde las 20:30 horas del sábado. Si los votos alcanzan el 25% del padrón electoral, o sea, unos 650.000 votos tiene que alcanzar, quedará habilitado el referéndum que se realizará luego de las elecciones nacionales de octubre. Daro está con Mireia Villar, ella es coordinadora de las Naciones Unidas en Uruguay y ella opina también en nombre de la ONU con respecto a este prereferéndum. Buenas tardes de nuevo, Daro. Vale, exactamente, como bien decís, estoy con Mireia Villar. No solamente es la opinión, que está buenísimo y que también la vamos a escuchar en un minuto, sino es la declaración que a nivel de Naciones Unidas se da sobre este tema, de las Naciones Unidas en Uruguay, claramente. Bueno, Mireia, muchas gracias primero que nada por recibirnos estos minutitos. Bienvenida a Vespertinas y a Uruguay, porque sos española. Para el que no leyó el comunicado, para el que recién se está enterando que también la ONU tomó una postura, ¿no?, frente a esto, ¿cómo podemos resumírselo o explicarle la intención que tiene Naciones Unidas? Bueno, gracias por darnos esta voz, antes que nada. Desde luego, en Naciones Unidas nos interesa mucho poder compartir con la ciudadanía nuestro parecer de que en este país se ha hecho un trabajo importantísimo para identificar la situación de vulnerabilidad y discriminación que ha vivido la comunidad trans y para buscar soluciones al respecto. Y esto lo han hecho además dando respuesta a recomendaciones que han recibido de instituciones internacionales como Naciones Unidas. Así que cualquier esfuerzo que hagamos para mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos es un paso hacia la igualdad, hacia los derechos humanos y algo que quisiéramos que tuviera un recorrido de larga data y no ir para atrás. ¿Cómo tomaron la noticia justamente de que se planteaba este prereferéndum o que hay una intención, ¿no?, de ir para atrás, de alguna manera, como decir? Bueno, con preocupación, y de ahí la voluntad de expresar nuestra opinión y de hacerla saber a todos los uruguayos, porque los logros son importantes y hay que protegerlos. Y Uruguay tiene una larguísima trayectoria para trabajar hacia la igualdad de todos sus ciudadanos y veíamos con preocupación cualquier iniciativa que retrocediera en esa dirección. Yo leí por ahí en una declaración cuando cumplieron los 70 años que vos hablabas y destacabas justamente entre algunas de las leyes o algunas de las cosas que se habían cambiado en este país, la ley trans, ¿no? ¿Por qué te parece importante? Bueno, porque le pone al foco a un colectivo que ha sufrido vulnerabilidades y discriminaciones de larga data. Son vulnerabilidades que se dan en el hogar, fruto de la incomprensión a menudo de las propias familias, pero se dan también en la educación, expulsándolos de los centros educativos, en el espacio de la salud, en el espacio laboral. Lo que estamos queriendo es reconocer que eso existe y buscarle solución. Y, por tanto, poner medidas que protegen, mejoren la dignidad de sus vidas y los pongan en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. Sos coordinadora en Uruguay, pero has trabajado, tenés un extenso currículum alrededor del mundo. ¿Cómo está la situación en otros países? Comparando desde lo sano, ¿no?, y entendiendo legislaciones de otros lugares en comparación con Uruguay. No, precisamente nos llamaba tantísimo la atención que, habiendo sido un país que ha tomado liderazgo en la protección de los derechos, que ha legislado en favor de poblaciones que antes estaban desatendidas, que diera este paso atrás. Hay pocos países en la región que tienen leyes integrales trans para la población trans y de ahí la importancia de seguir construyendo, de tirar adelante. ¿Cómo es en España? Ahora me pillas por sorpresa. No, digo, pero no solamente la legislación, porque capaz que no la tenés tan empapada, pero esa sensación popular, ¿me explicó? Son temas complicados que a muchos de nosotros nos pillan sin entender los conceptos que han detrás. A menudo se mezcla lo que es un concepto muy fundamental, pero nuevo para muchos, que es la identidad de género, con el tema, por ejemplo, de la orientación sexual. Son cosas distintas. Entonces, en todas las sociedades, en España, en Uruguay, pero en muchos otros países del mundo, son temas que están mucho más visibles, pero donde hay un grado aún importante de descomprensión y de confusión. Y la tarea importante es clarificar estos conceptos, pero sobre todo entender que en cualquiera de los casos estamos hablando de personas. ¿Pudiste ver las cadenas nacionales? ¿Viste que se hicieron dos cadenas, una por el sí y otra por el se va?
Sí, y es muy importante visibilizar, y me gustó cómo se armó la cadena, sobre todo el poder explicar esta realidad que viven en los centros educativos, en el trabajo, en algunos casos los que sufrieron agresiones durante el periodo de la dictadura y anterior. Por lo tanto, es importante ilustrar, es parte de esta tarea de llegarle a la ciudadanía, a las familias que a veces se enfrentan con esta situación y no saben por dónde empezar. Es que es comprensible que uno esté confuso. Lo que decís de la información, y está bueno también, es importante. ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos con varios actores también, no solo políticos, sino también científicos o que tenían que ver con la academia, que decían que los argumentos que se usaban muchas veces eran contradictorios o eran complejos en el sentido de que no se terminaba de entender, ¿no? Cada una de las posturas. ¿Cómo lo tomás vos? Persona, ¿no? ¿Sos de prestarle atención, de intentar entender justamente el proyecto y la ley, ¿no? Que en definitiva se aprobó? ¿O también te nutrís de la información de los medios? No, hay que estar al caso, pero sobre todo hay que entender a las personas que viven esta vida. Yo creo que hay una comunidad médica, hay una comunidad legal que legisla, pero sobre todo hay que entender desde el punto de vista de la persona que se siente distinta, que tiene una identidad de género que no es la que tal vez su cuerpo refleja, cómo afronta la vida, cómo en sus familias los expulsan, cómo no logran acabar la educación. Esa es mi preocupación desde Naciones Unidas, entender a la persona y asegurarme que la rodeamos de la comprensión y de los mecanismos de protección necesarios para que tengan vidas plenas. Me nace la duda, ¿hay un trabajo activo de Naciones Unidas en este sentido, pensando en la población trans, por ejemplo? Sí, y no solo en la población trans. A nosotros, naturalmente, nos interesan los derechos humanos en general, pero sabemos que en temas trans, pero por extensión en temas LGBTI, que le llamamos ahora, y vamos añadiendo siglas, son poblaciones que tienen condiciones de vida más complicadas y nos importa mucho que haya conciencia social, que haya respeto, que haya comprensión y que haya política pública para asegurar que puedan vivir vidas dignas. Porque pasa en todos lados, pero en Latinoamérica sobre todo pensando en las desigualdades que se manejan, ¿no? Sí, porque a menudo el proceso de desarrollo inevitablemente, lamentablemente, genera desigualdad, pero lo que encontramos es que en poblaciones de este tipo, LGTBI, a veces en poblaciones afro y poblaciones minoritarias, es el doble costo de esa desigualdad, porque son los que están asumiendo los trabajos más precarios, son los que están viviendo en casas en peores condiciones, son los que no consiguen acabar la educación. Entonces, por eso es bien importante asegurarse de que no estamos dejando a nadie atrás en este proceso. Sé que políticamente no tenemos que hablar nada, así que tampoco quiero meterlos en ese tema, pero casi como, no sé, percepción, ¿qué pensás que pueda llegar a pasar el domingo? Son muchos, son 670.000 votos, 350 y 670.000. Nosotros lo que no tengo una bola de cristal. Yo lo que quisiera transmitir es la importancia de seguir trabajando en profundizar los derechos para todos. Yo creo que eso es para lo que estamos y ese es el llamado que hacemos de Naciones Unidas. Bueno, te queremos agradecer muchísimo estos minutitos que nos hayan recibido. Chiquilines, no saben qué preciosa oficina tienen acá montada los muchachos de Naciones Unidas. Preciosos, notar acá. Invitados cuando quieran. No sé cómo me van a sacar acá ahora, porque yo huelo el café, quiero que lo sepas. Que la puerta yo que me empiezo acaba a de mover abrir. y claro. No tiene idea. Dicen las chicas, empiezo que no sabes la puerta que acabas de abrir, porque claro. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Chiquilinas, seguimos en la vuelta nosotros, si les parece nos vemos en un ratito, ¿está? Dale, Darito, perfecto. nos contactamos contigo en un rato. Dale, vamos arriba. No sé ustedes, me dio como toda la sensación de que en Uruguay tenemos bastante más claro el tema, ¿no? Y el alcance de lo que en otras partes del mundo, por lo menos cuando le consultaron en España, Sí. me pilló por sorpresa, dijo, Claro. ¿no? Me dio como esa sensación Sí. de que está como más definido y más claro acá. Sí, en algunas legislaciones, muchas veces decimos que Uruguay siempre está como atrasado, ¿no? Sí. En general con el mundo, siempre que todo siempre llega 50 años atrás. Es como hasta el chiste que tenemos los uruguayos Sí, mismos sí. de nuestro país. Pero hay en varias cosas en las que Uruguay es visto desde otros lugares como vanguardia en la agenda de determinados temas. derechos. En la agenda de derechos, por Ese ejemplo. es un tema en el que se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Exacto. Y es así, es una Exactamente. realidad. O Yo sea, creo que en el realidad- acuerdo y en el desacuerdo
desacuerdo con la ley. Sí, obvio. Voy a la discusión. Es que yo creo que en ¿no? realidad lo que dice la ONU viene más por el lado de qué es la ley, o sea, qué legisla la Claro. ley, no por su contenido. Claro. Viene en la defensa de esa ley que sería un retroceso de un derecho Adquirido. garantizado, digamos, por la ley. Para mí el punto principal es que depende mucho de cómo se aplique la ley, ¿no? Con alguien lo hablábamos, ¿con quién era? Ayer creo... Ah, Sí, bueno, con Gustavo. lo decía con Gustavo Leal. Gustavo Leal. Lo que decía. pasa es que eso es algo que nos está pasando repetidas en muchas ocasiones. Nos pasó también con la ley de aborto. Sí. Cierto. Que el tema es si las leyes son buenas o no son buenas, o si son aplicables o no, o si están bien pensado lo que va a pasar después de la ley, cómo se hace la logística, digamos, cómo se instrumenta eso que estamos legislando. Que ahí es donde creo que a veces falla Uruguay. Sí, no, y ahí también es ensayo y error, Sofi, ¿no? Bueno, sí, En un pero hay punto. cosas que se pueden prever. Hay cosas que se pueden prever y otras que Pero, son más difíciles claro. de prever. Pasó con el código, en el nuevo código del proceso penal, que hubo determinados ítems que los tomó por sorpresa. De hecho, cada invitado que hemos tenido, en el que abordamos el tema, te dice siempre lo mismo, ¿no? Sí. Es sí. como la frase. A mí hay algo con respecto a la campaña y la contracampaña de este referéndum, o sea, de la parte digamos, las cadenas que tuvieron cada una de las partes, que es que como que me deja un poco como frustrada, porque me hubiera gustado que la parte en anti-referéndum, digamos, pro-ley, la hiciera la gente que había hecho la campaña por la ley, por la Sí. ley integral de personas trans, y no el colectivo Ovejas Negras, no un colectivo puntual, sino Los que estaban involucrados en la Claro. redacción en de la campaña, en la campaña pro Claro. ley Sí. integral para personas trans, porque creo que excede, o sea, es como cuando hablamos con el chiquilín que vino acá con su mamá. Sí. Cuando vos lo pones en términos En persona. Claro. reales, sí, pero actuales, digamos, ¿no? Sí, Ni sí. siquiera tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. Obvio. Con Manuel, Y con que los estamos charlando con derechos- él, sí. y con los derechos- Cheda, sí. Con Manuel Cheda, Con Manuel ahí está, y Cheda, con los sí. derechos que vas adquiriendo, Claro, ¿no? Y con claro, los derechos claro. que tenés que tener. ¿Y cómo lo están viviendo, no? es que- Creo que eso es el argumento a favor, en contra, más importante que Claro, podemos porque tener, ¿no? vos estás tomando el tema desde la realidad. Claro. Desde la realidad, desde la vivencia, desde la Y desde experiencia. el futuro, ¿no? Desde el del presente mirando hacia el futuro y diciendo, esto hay que darles, Sí. hay que garantizar los derechos. Y no especulando, sino sabiendo, porque ves a una persona que está viviendo de esa manera, qué es lo que necesita, ¿no? Porque te lo está Totalmente. diciendo, Claro. ¿verdad? Saludablemente, además. Sí. Porque además, en torno a estos temas que son tan difíciles en general para todo el mundo, porque recién ahora estamos como abriendo nuestra cabeza a los diferentes, me parece. Recién ahora estamos como Sí. abriéndonos. Pero me parece que... Igual yo lo que noto en muchas personas con las que he hablado, justamente por este pre-referéndum, digamos, por lo que va a pasar este fin de semana, es que quizás no están en desacuerdo con esta agenda de derechos, con garantizar estos Sí. derechos adquiridos, sino con quizás algún punto en puntual o particular que les puede rechinar o no. Entonces me parece que es interesante también eso, escucharnos y ver, porque quizás la ley está perfecta o quizás Quizás como dice Sturla. hay que revisar Capaz alguna que- cosa. Exacto, por ejemplo. Y alcanza con eso. O también depende de cómo se aplique. Yo También. Ensayo-error. Ensayo Ya lo error. dijiste vos hace un rato.